El camino de tierra serpenteaba entre campos verdes y colinas suaves, rompiendo el silencio de la mañana con el ronroneo del viejo motor del Fiat de Eduardo. A su lado su esposa, Livia, sostenía un mapa arrugado, intentando descifrar las curvas que los llevarían a ese o Jorge, un pueblo aislado en el interior del estado de Minas Gerais. El GPS había dejado de funcionar hacía kilómetros, y la señal del celular era solo un sueño lejano. Deberíamos haber seguido por la carretera principal, murmuró Livia, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. Eduardo sonrió, tratando de mantener el ánimo. Es una aventura, amor. Una posada barata, en un lugar tranquilo. Vamos a descansar y a olvidarnos del estrés de la ciudad. El pueblo apareció como una pintura antigua, con casas de adobe cubiertas de tejados de barro rojo y ventanas de madera envejecida. Un cartel torcido junto a la carretera decía Bienvenidos a São Jorge, menos 1821. No había movimiento en las calles, solo el canto lejano de un gallo y el susurro de las hojas agitadas por el viento. En el centro, la Pousada das Flores destacaba con su fachada blanca, descascarada, y un jardín descuidado. Un letrero de neón parpadeaba habitaciones libres. A pesar de la aparente ausencia de vida en Eduardo, estacionó el coche y bajó, estirando las piernas tras horas de viaje. Livia tomó su bolso al hombro, vacilante. Parece que nadie vive aquí, dijo, mirando las ventanas oscuras de las casas alrededor. Antes de que Eduardo pudiera responder, la puerta de la posada chirrió y una figura alta y encorvada apareció. Era doña Margarida, la propietaria, una mujer de cabello gris, recogido, en un moño apretado, y ojos que parecían guardar secretos antiguos. ¿Son los nuevos huéspedes?, preguntó con una voz ronca, como si casi nunca hablara. Sí, reservamos por 2 días, respondió Eduardo, entregándole la hoja de reserva. Margarida la examinó por un momento prolongado antes de asentir. Síganme. Solo quedan unas pocas habitaciones disponibles. La 103 está lista. El interior de la posada era un contraste extraño en muebles de madera oscura y pulida, alfombras gastadas y un olor a humedad mezclado con lavanda. Margarida los guió por un pasillo estrecho, mientras las tablas del suelo crujían bajo sus pasos. La Habitation 103 estaba al final del pasillo, marcada por una puerta de roble, con la numeración grabada en hierro oxidado. Cuando abrió la puerta, un aire frío escapó, como si la habitación hubiese estado sellada por días. El espacio era simple, en una cama matrimonial con sábanas amarillentas, una cómoda antigua y una ventana que daba al patio trasero, donde árboles altos bloqueaban la luz del sol. Livia frunció el ceño, sintiendo un malestar que no supo explicar. Se siente pesado aquí dentro, susurró. Eduardo rió, arrojando la mochila sobre la cama. Es solo tu imaginación. Vamos a deshacer las maletas y a recorrer el pueblo. Margarida, todavía en la puerta, carraspeó. Un aviso, dijo, con la mirada fija en Livia. No muevan demasiado las cosas en la habitación y, por favor, eviten quedarse despiertos hasta tarde en el silencio. Aquí es. A special. Antes de que pudieran preguntar algo más, se retiró, dejándolos solos. A la noche cayó rápidamente, y el silencio que Margarida había mencionado se volvió opresivo. Eduardo se durmió temprano, agotado por el viaje, pero Livia permaneció, despierta, leyendo un libro a la luz de una lámpara. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro ansónedo bayo, casi imperceptible, como si alguien respirara cerca de su oído. Se quedó inmóvil, girando la cabeza, pero la habitación estaba vacía. Eduardo lo llamó, empujándolo suavemente. Él gruñó, aún dormido. El susurro volvió, ahora más claro. Sal.
Sal. Livia saltó de la cama, el corazón acelerado, y encendió la luz principal. A nada solo la habitación, inmóvil y silenciosa. A la mañana siguiente, Livia intentó convencer a Eduardo de que algo no estaba bien. Anoche escuch voces. No fiu un sueño, insistió mientras desayunaban en el comedor de la posada. La única otra huésped, una anciana llamada Doña Rosa, escuchó la conversación y se acercó. La Habitation 103 siempre ha sido problemática, dijo, con la voz temblorosa. Dicen que algo pasó allí hace muchos años. Nadie se queda mucho tiempo. Eduardo rodó los ojos. Son solo historias de pueblo. Vamos a disfrutar el día, pero los susurros no pararon. Durante el día, mientras recorrían Jorge, Livia sentía un peso en los hombros, como si alguien la estuviera observando. El pueblo estaba extrañamente silencioso, con pocos habitantes en las calles, y los que se cruzaban desviaban la mirada. Por la tarde, al regresar a la habitación, notaron algo nuevo. En la cómoda estaba ligeramente fuera de lugar, y en la pared había aparecido un dibujo hecho con carbón, una figura humana sin rostro, con las manos extendidas. ¿Quién es esto?, preguntó Eduardo, perplejo. Livia señaló la ventana cerrada. Nadie entró aquí en esa noche. Los susurros se convirtieron en una cacofonía. Voces superpuestas resonaban en la habitación, hablando en tonos urgentes. Ayúdanos, él está aquí. Sal ahora. Eduardo despertó con los gritos de Livia, que señalaba la esquina de la habitación. Una sombra densa se movía, tomando forma lentamente, una figura encorvada, con ojos brillantes y manos esqueléticas. ¿Qué es eso?, gritó, tirando de Livia hacia la puerta. Pero la manija no giraba. Estaban atrapados, desesperados. Golpearon la puerta hasta que Margarida apareció, visiblemente molesta. ¿Qué están haciendo?, preguntó, abriendo la puerta con una llave maestra. Livia, jadeando, describió lo que habían visto. Margarida suspiró, como si supiera que eso ocurriría. No deberían haberse quedado, dijo, llevándolos a la recepción. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara, les contó la historia. Hace 100 años, la habitación 103 fue escenario de un crimen terrible. Un huésped, un hombre llamado Ezequiel, enloqueció tras semanas aislado. Creía que las voces lo guiaban, y una noche mató a 3 huéspedes, una pareja y su hija pequeña, antes de ahorcarse en el ático. Desde entonces, dicen que los espíritus de las víctimas quedan atrapados allí, susurrando a quienes entran, buscando ayuda o venganza. Intenté advertirles, pero no me escucharon. El rostro de Eduardo palideció. ¿Y por qué alquila esa habitación? Entonces, Margarida bajó la mirada. Es la única que mantiene la posada en pie, pero siempre termina mal. Livia preguntó. ¿Y la sombra? ¿Qué era? Margarida vaciló. Quiser o algo que el trajo decididos a irse. La pareja comenzó a empacar, pero la habitación parecía resistirse. La puerta se cerró sola con un chirrido, y las luces parpadearon. Los susurros regresaron, ahora más fuertes, llamando nombres claros: María, Juan, Livia. La sombra reapareció, más sólida, avanzando lentamente. Eduardo agarró una silla, intentando defenderse, pero la figura atravesó el objeto, dirigiéndose directamente hacia Livia. Ayúdanos, susurró la voz, y Livia sintió una mano helada tocar su hombro en pánico. Gritó: ¿qué quieren? La sombra se detuvo, y las voces se unieron en un coro: libérennos, rompan el sello. Livia recordó la cómoda movida del lugar y corrió hacia ella, empujándola con fuerza. Detrás, una tabla suelta reveló un pequeño cofre de madera. Dentro había un diario amarillento y un medallón roto.
El diario pertenecía a Ezequiel, con notas sobre rituales y un sello que había usado para atrapar las almas. Elmer, según sus palabras, era la llave. Eduardo rompió el medallón con un golpe de martillo y un grito agudo resonó en toda la habitación. La sombra se desvaneció y las voces se silenciaron. La puerta se abrió sola. Margarida, que había corrido hasta allí, quedó paralizada. ¿Ustedes los liberaron?, preguntó, asustada. Livia asintió, exhausta. Ya no están atrapados. A la mañana siguiente, la pareja abandonó la posada, aliviada por haber escapado, pero al mirar hacia atrás, Livia vio a una niña pequeña saludando desde la ventana de la habitación 103, la hija de la pareja asesinada, ahora en paz. Jorge permaneció en silencio, pero algo había cambiado. Los habitantes murmuraban sobre la posada, y Margarida decidió cerrarla, incapaz de enfrentar el vacío que dejaron los espíritus. Meses después, Livia recibió una carta sin remitente, que contenía una foto de la posada y una nota en gracias. Guardó el secreto, sabiendo que la habitación 103 nunca volvería a ser la misma en fin.